Hubo un hombre que mató a un dragón. Cruzó una montaña en llamas. Despertó a una valquiria y encontró al amor de su vida. Todo antes de los 20 años. Y aún así murió atravesado por una lanza en un bosque, olvidado de todo lo que había sido, traicionado por la misma familia que lo llamaba hermano. Esta es la historia de Sigfrido, el héroe más grande de la mitología nórdica y germánica. Y la razón por la que su vida entera fue una trampa que se cerró desde antes de que naciera. Todo empezó con oro que no debería haber existido. Andvari era un enano que vivía bajo una cascada en las profundidades de la tierra, guardando un tesoro acumulado durante siglos con la devoción obsesiva de los seres que no tienen otra cosa que amar. Loki lo encontró, lo atrapó con una red y le arrancó cada pieza de ese tesoro hasta llegar al último anillo, una pieza pequeña de oro que Andvari intentó esconder en el puño, porque era el origen de toda su riqueza, la raíz de la que brotaban las demás. Loki se lo quitó igualmente, y Andvari, despojado de todo, pronunció sobre ese oro la maldición que daría forma a todo lo que vendría después. Quien lo poseyera moriría por él, y quienes lo amaran destruirían a quienes amaban. No era la amenaza vacía de un enano furioso, era una promesa que el oro cumplió durante generaciones, con una precisión que parecía completamente deliberada, como si el metal tuviera memoria y paciencia, y una lista ordenada de nombres. Ese oro llegó a manos de Reidmar, luego a las de su hijo Fafnir, que mató a su propio padre por él, y huyó a las landas del Nitaedr, donde se transformó lentamente en dragón. Como si la codicia fuera un proceso biológico que, dado suficiente tiempo, cambia la forma del cuerpo desde adentro. Fafnir yacía sobre el tesoro durante años, respirando un veneno que esterilizaba la tierra a su alrededor, tan monstruoso en su apariencia final como en su origen, porque había comenzado siendo un hombre y había elegido convertirse en aquello en lo que terminó. Nadie lo había transformado. Él mismo había hecho el trabajo. Su hermano Regnir sobrevivió al asesinato del padre y guardó ese resentimiento durante décadas, con la paciencia específica de quien no tiene el poder para actuar solo y necesita encontrar a alguien que lo tenga. Ese alguien llegó en forma de un niño que todavía no sabía quién era. Sigfrido nació después de la muerte de su padre. Sigmundo, de los Volsungs, había caído en batalla. Su espada legendaria rota en 2 pedazos por la lanza del propio Odín, que había entregado esa espada con una mano y la había destruido con la otra, porque los dioses nórdicos entendían la generosidad de esa manera, como algo que siempre tiene fecha de vencimiento. Su madre llegó a la corte del rey Alf, embarazada y viuda, y allí nació Sigfrido, entre una familia que no era la suya, pero que lo crió con la seriedad que merecía el último descendiente de una línea que los dioses habían vigilado durante generaciones. Era un niño que crecía demasiado rápido, que aprendía todo con esa facilidad inquietante que tienen los que están destinados a algo concreto, que miraba a los adultos con unos ojos que hacían que los adultos desviaran la vista, sin saber exactamente por qué. Regin
llegó a la corte como herrero y se acercó al joven Sigfrido con la paciencia de alguien que lleva décadas esperando y por fin reconoce lo que necesita. Lo tomó como pupilo y le enseñó runas, lenguas, el arte de la guerra y el trabajo de los metales. Y también gradualmente la historia del tesoro de Andvari y del dragón que lo custodiaba. Una historia que Regin narraba con el énfasis calculado de quien no está contando, sino construyendo una motivación en otra persona. Sigfrido necesitaba una espada antes de poder matar nada. Regin forjó la primera y Sigfrido la rompió, golpeándola contra el yunque. Forjó la segunda y pasó lo mismo. Entonces Sigfrido fue a su madre y le pidió los fragmentos de la espada de su padre. Esos 2 pedazos que ella había guardado desde el campo de batalla donde Sigmundo cayó. Y Regin los fundió con su propio metal y forjó Gram, una espada que cuando Sigfrido la golpeó contra el yunque, lo partió limpiamente de arriba abajo hasta el suelo. Era el tipo de arma que no existe para defenderse, sino para cumplir una función específica en la historia de quien la porta. Y los 2 sabían, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Antes del dragón hubo algo más, porque Sigfrido entendía que las deudas se pagan en orden. Los asesinos de su padre todavía vivían en algún lugar del norte y montó a Grani, su caballo de sangre divina, descendiente de Sleipnir, el corcel de Odín. Y los buscó, y los encontró, y los mató con esa eficiencia directa que tienen los actos planeados durante toda una infancia. El nombre de los Volsungs quedó vengado antes de que Sigfrido tuviera 20 años. Luego puso rumbo a Gnitaeder. Fafnir era enorme y antiguo y venenoso, y completamente seguro de que nada en el mundo podía matarlo. Una certeza cultivada durante años de ser lo más aterrador de todo lo que existía en ese páramo desolado. Sigfrido estudió el terreno antes de actuar. Como hacen los que no confunden el valor con la prisa. Cavó una zanja en el camino por el que el dragón se arrastraba cada día hacia el agua. Se metió dentro. Esperó en la oscuridad mientras la tierra temblaba con el peso de la criatura acercándose. Sintió el olor del veneno filtrarse hacia abajo antes de ver nada. Y cuando la masa del vientre de Fafnir pasó sobre él, hundió a Gram hacia arriba con todo lo que tenía. La sangre del dragón cayó sobre él en una cantidad que casi lo asfixió, oscura y ardiente. Y Fafnir tardó en morir el tiempo suficiente para tener una conversación, porque los dragones nórdicos mueren de manera diferente a los demás animales, y siempre tienen algo que decir al final. Le advirtió a Sigfrido sobre el oro, y sobre la maldición que llevaba, y sobre cómo Regin lo traicionaría en cuanto tuviera oportunidad. Sigfrido escuchó todo sin cambiar de expresión, y cuando Regin llegó poco después, con palabras amables, a proponer compartir el corazón del dragón como si nada hubiera pasado, Sigfrido lo mató antes de que terminara la propuesta. La maldición de Andvari ya estaba trabajando, convirtiendo a los hombres en obstáculos que eliminar antes de que ellos eliminaran primero. Y lo perturbador era que desde adentro cada decisión parecía completamente razonable.
La sangre de Fafnir hizo algo más que mancharlo. Sigfrido se llevó los dedos a la boca por instinto, y en ese momento el lenguaje de los pájaros se abrió para él como una puerta que siempre había estado ahí esperando la llave correcta. Los pájaros del bosque llevaban rato hablando sobre lo que había pasado y sobre lo que vendría. Y entre todo lo que dijeron había algo sobre una valquiria dormida en la cima de una montaña, rodeada de fuego eterno, castigada por Odín por desobedecer una de sus órdenes, esperando al único hombre que no conociera el miedo. Sigfrido montó a Grani y el caballo subió a través de las llamas sin dudarlo un instante, porque hay animales que reconocen en sus jinetes algo que los libera de la reacción ordinaria al peligro. Encontró a Brunilda en la cima, cubierta de armadura, dormida desde hacía años, con esa quietud que no es la del descanso, sino la del tiempo detenido. Y le quitó el casco y cortó los remaches de la cota de malla, y ella despertó y miró el cielo, y luego miró a quien la había despertado. Lo que existió entre Sigfrido y Brunilda no era una historia de rescate, sino de reconocimiento. Dos personas que se ven como iguales en un mundo que no tiene estructura para eso. Brunilda era guerrera y profetisa, capaz de leer el futuro en las runas con la misma precisión con que Sigfrido leía el terreno antes de una batalla. No era una mujer que necesitara ser salvada, sino una que había sido detenida. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Se prometieron el uno al otro en esa cima con juramentos que los dos cumplirían de maneras que ninguno de los dos podía anticipar desde ese momento. Luego llegaron los burgundios, la familia que lo recibiría en su corte con los brazos abiertos y lo convertiría en hermano de sangre, y que le daría una poción que le borraría la memoria de Brunilda con la eficiencia limpia con que se borra tinta fresca antes de que seque. Sigfrido bebió sin saber lo que era y olvidó. Y en ese olvido se casó con Grimhilda, la hija del rey, y ayudó a su nuevo hermano Gunther a conquistar a Brunilda, cruzando de nuevo el fuego de la montaña, disfrazado de él, porque Grani no cruzaría esas llamas para ningún otro jinete del mundo. Lo hizo sin recordar lo que ese fuego significaba para él. La maldición del oro trabajaba igual de bien a través del olvido que a través de la codicia. Y esa era su verdadera elegancia, que no necesitaba que sus víctimas fueran malvadas, solo necesitaba que tomaran una copa cuando alguien se la ofrecía. Brunilda descubrió la traición por una disputa sobre quién tenía el marido más valiente. Una de esas conversaciones que empiezan como rivalidad ordinaria entre mujeres poderosas y terminan desenterrando todo lo que estaba sepultado bajo años de silencio. Grimhilda le mostró el anillo de Andvari que Sigfrido le había quitado en la montaña la primera vez. Y Brunilda lo reconoció y entendió de golpe la arquitectura completa de lo que había pasado. Cómo cada pieza encajaba con la siguiente. Cómo lo que parecía destino había sido en realidad una serie de decisiones tomadas por otros antes de que ella pudiera intervenir. La furia que sintió no era la de una mujer traicionada, sino algo más frío y más antiguo. La rabia específica de entender que todo lo que construiste se levantó sobre una mentira que pusieron otros antes de que llegaras. Ágano fue quien lo mató.
Era el consejero legal que distinguía perfectamente el bien del mal y elegía el mal con los ojos completamente abiertos, porque lo que le pedía la lealtad a su señor estaba por encima de cualquier otra consideración moral que pudiera existir. Organizó una cacería y sabía exactamente lo que necesitaba saber: que Sigfrido era invulnerable en casi todo el cuerpo, excepto en un punto entre los hombros, donde una hoja de tilo había caído sobre él cuando se bañaba en la sangre de Fafnir. Y esa pequeña superficie había quedado sin cubrir. Grimhilda le había contado ese secreto creyendo que lo usaría para proteger a su esposo en la batalla. Ágano lo usó para lo contrario, con la misma tranquilidad con la que se usa cualquier información para el propósito que resulta más conveniente. La lanza entró exactamente donde tenía que entrar. Sigfrido cayó del caballo, pero no murió de inmediato. Y en ese espacio entre el golpe y la muerte, tuvo suficiente conciencia para entender todo lo que había pasado. La poción, el olvido, Brunhilda en la montaña, los juramentos en la cima, todo regresando con una claridad que la vida no le había permitido tener. Murió en un bosque, lejos de las llamas, donde había comenzado su historia real. Brunhilda se mató sobre su pira para que los quemaran juntos, porque era la única manera que encontró de llegar al lugar donde se habían prometido el uno al otro antes de que existieran las pociones y las mentiras y los anillos malditos. Las llamas los unieron de la manera que el mundo no había permitido mientras los dos estaban vivos en él. Y el oro de Andvari siguió circulando hacia el sur, hacia más manos, hacia más muertes, cumpliendo su lista con la paciencia infinita de las cosas que no tienen prisa, porque el tiempo no las afecta. El enano lo había prometido debajo de su cascada, el día que Loki se lo quitó todo. Lo prometió con la única herramienta que le quedaba cuando ya no tenía nada más. Y el oro siempre cumplió. Hola, ¿qué tal? Soy David. Acompáñenme a ver cómo fue que hicimos posible este siguiente video. En el presente video, que trata sobre Sigfrido, un guerrero valiente dentro de la mitología nórdica, que ha cautivado y ha fascinado con su leyenda. Ha sido representado y creado gracias a un estilo de arte realista, el mismo que podemos ver contemplados en sus diferentes escenarios y planos, recalcando como planos principales, plano medio al momento que podemos ver reflejado a Sigfrido probando su espada como tal, un primer plano al momento de mostrar como tal las expresiones de algunos de los personajes. Además, en este video hemos incorporado música épica con toque nórdico y también en ciertas partes de guerra, de aventura. Asimismo, también hemos incorporado los efectos de sonido, que en este caso han sido espadas, vientos, sonidos de dragón como tal, de batalla. Si te interesó esta breve información de cómo fue que hicimos posible este siguiente video, no olvides compartir, darle like y seguir compartiendo con esta gran comunidad.